Para el día de hoy vamos a trabajar con los hidrocarburos aromáticos. Estos hidrocarburos aromáticos son una variedad de compuestos de hidrocarburos que son muy insaturados, es decir, que tienen bastantes enlaces dobles. Su nombre aromático se debe a que los primeros compuestos que se conocieron de ellos tenían olores agradables. Estos hidrocarburos aromáticos presentan reacciones de sustitución como los saturados, es decir, como los alcanos, y no de adición como los insaturados, los alquenos. Es decir, en cuanto a la parte química se parecen más a los alcanos que a los alquenos. Estos hidrocarburos aromáticos tienen su elemento o su compuesto representativo en el benceno, que es el más sencillo de ellos, cuya fórmula molecular es C6H6 y que se representa de esta forma. Son 6 carbonos en anillo y si se da cuenta tiene enlaces dobles alternos. Cada carbón solamente tiene enlazado un hidrógeno, es decir que toda la molécula simplemente tiene 6 hidrógenos. Los hidrocarburos aromáticos tienen una particularidad en cuanto a la representación del benceno, y es que no hay una estructura que represente fielmente su realidad química. Hay una estructura que se llama estructura de resonancia. ¿Qué significa? Que es una estructura que no se representa con una sola imagen, una sola estructura, sino que se requiere de dos. La estructura 1, que presenta esta configuración de enlaces, y la estructura 2, que presenta esta otra configuración de enlaces. Note que en el carbón, si dijéramos que este es el carbón 1 y este es el carbón 2, tiene enlace doble entre el 1 y el 2, mientras que en este otro carbón, el 1 y el 2 tienen enlaces simples. ¿En qué consiste la resonancia del benceno? En que para representar fielmente al benceno, como es químicamente, tenemos que recurrir a un híbrido entre la estructura 1 y la estructura 2. Con base en esto, hay tres formas de representar al benceno. Con esta primera imagen, que es la teoría de la valencia, que es simplemente un hexágono con enlaces dobles alternos, o la teoría de resonancia que acabamos de mirar, que es representar dos anillos de benceno con una flecha de doble punta, indicando que estas dos cosas, estas dos estructuras, son un único compuesto. O está la tercera opción, que es el de la teoría del orbital molecular, que es el que se está usando actualmente, que es simplemente una estructura de un benceno con un círculo inscrito en él. Las tres entonces representan el mismo compuesto, al benceno. La nomenclatura de los derivados del benceno. Estos hidrocarburos aromáticos reciben la denominación genérica de arenos por derivación del anillo de los aromáticos y de los hidrocarburos alquenos, una complexión de esa palabra. Su nomenclatura sistemática consta de usar el nombre del sustituyente seguido de la palabra benceno, aunque también hay muchos que reciben nombres triviales, nombres comunes, que pues esos no tienen una sistemática, sino que requieren que se los aprendan de memoria. Para hacer el estudio de los aromáticos se han clasificado en dos grandes grupos. Los aromáticos entonces pueden ser monocíclicos o policíclicos. Monocíclicos se refiere a que es un único anillo de benceno, y policíclicos es que son varios anillos de benceno juntos. Por esta primera parte vamos a trabajar con los monocíclicos, es decir, los que solo tienen un anillo de benceno. Esos monocíclicos se subdividen a la vez en tres categorías. Los monosustituidos, que como su nombre lo indica es un solo sustituyente, los disustituidos, que tienen dos sustituyentes, y los polisustituidos, que tienen más de dos sustituyentes. Empezamos con los derivados monosustituidos, es decir, los que tienen un solo sustituyente. ¿Cómo se obtienen? Simplemente se toma el benceno y se le reemplaza uno de los hidrógenos que tiene, y ese hidrógeno se le reemplaza por un grupo alquílico, es decir, por un alcano, un alqueno o un alquino. La nomenclatura de ellos es bastante sencilla, es simplemente colocar el nombre del sustituyente seguido de la palabra benceno.
En este primer ejemplo tenemos un metil unido a un benceno, por lo tanto él se llama metilbenceno. Este segundo ejemplo tenemos un etil unido a un benceno, por lo tanto se llama etilbenceno. Y en este tercero tenemos un isopropil unido a un benceno, por lo tanto se llama isopropilbenceno. Otro tipo de monosustituidos son aquellos que no tienen un alquílico, sino que tienen un halógeno u otro radical de otro tipo. Se continúa con el mismo sistema. Nombrar el sustituyente y seguirlo con la palabra benceno. En este caso, un cloro, benceno, bromo, benceno. Y para este, la partícula NO2 en química orgánica se conoce como nitro, por lo tanto se llama nitrobenceno. En cuanto a los derivados disustituidos, es decir, con dos sustituyentes, ya tenemos dos tipos de nomenclatura. Se puede optar por dos métodos. El primero es numerar el anillo, como siempre lo hacíamos con los ciclos, o la otra opción, que es única para los aromáticos, es la de colocarle unos prefijos que vamos a ver a continuación. Vamos entonces primero con la parte de la numeración. El anillo bencénico se va a numerar, pero ¿en qué forma se numera? Buscando que los números de posición de los sustituyentes sean los menores posibles. Es decir, en esta numeración, el primer metil me queda en 1 y el segundo metil me quedó en 5. Por lo tanto, tendría un nombre de 1,5 dimetil. Si lo numero al contrario, me queda 1, el primer metil en 1 y el segundo metil en 3. Por lo tanto, sería 1,3 dimetil. Se prefiere el 1,3 frente al 1,5, porque 1,5 tiene un valor muy alto. Es preferible 1,3. Entonces decimos que este compuesto con dos metiles se llamaría 1,3 dimetilbenceno. Nombro los dos sustituyentes, la posición de los dos sustituyentes, el prefijo de cantidad, di porque son dos, seguido del nombre del sustituyente, metil, y termino con la palabra benceno. Continuamos con el método de la numeración. Ahora tenemos un anillo bencénico con un metil y un etil. Si usted recuerda, se debe nombrar en orden alfabético. El etil va primero por la E antes que el metil con la M. Por lo tanto, al etil se buscará que tenga un número 1, mientras que el metil tendría el número 2. De ahí se deriva que el nombre de este compuesto es 1-etil, 2-metil, seguido de la palabra benceno. Y por último, otro ejemplo, tenemos al bromo y a la raíz nitro. Bromo empieza con B, nitro empieza con N, se le asigna el número 1 al bromo. Por lo tanto, voy a numerar y me queda el bromo en el 1, el nitro en el 4. Por lo tanto, esta molécula se llama 1-bromo, 4-nitro-benceno. Los derivados disustituidos con dos sustituyentes también se pueden nombrar usando unos prefijos. Los prefijos son orto, meta y para. El prefijo orto se aplica cuando los sustituyentes están en posiciones adyacentes, es uno seguido del otro en los carbones adyacentes. Meta cuando las posiciones son alternas, es decir, hay un carbón por intermedio, y para cuando las posiciones son opuestas. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Entonces, para el prefijo orto se aplicaría cuando los dos sustituyentes están en carbones contiguos, es decir, como si fuera el carbón 1, 2. Entonces, aplico el prefijo orto, simplemente coloco la O y una línea, un guión, orto, guión, etil, orden alfabético, metil, benceno. Para los que están alternos, es decir, hay un carbono en la mitad, tengo este metil en el carbón 1, digamos, carbón 2 está libre, carbón 3 tengo otro metil.
Esto es carbones alternos, carbones, posiciones alternas. Entonces uso el prefijo meta, meta-di, porque son dos metil, dos metiles en el anillo bencénico. Recuerde, el prefijo meta es para carbones que están alternos, que tienen un carbón en medio de ellos. Por último, el prefijo para, con sustituyentes en posiciones opuestas, como en este caso. El nitro está en un extremo y el bromo está en el otro extremo del anillo bencénico. Por lo tanto, uso el prefijo para. Coloco la letra P, guión, y escribo otra vez con orden alfabético primero el bromo, seguido de la palabra nitro, y termino con la palabra benceno. Para, bromo, nitro, benceno. Comparando los dos tipos de numeraciones, de nomenclaturas, con numeración y con prefijos. Tenemos diferentes ejemplos. El bromo debe tener el primer número, el yodo debe tener el segundo por orden alfabético. Aunque la letra se escriba como I, el yodo se escribe realmente la palabra con Y, por lo tanto la B va primero que la Y. Entonces queda 1 bromo, 2 yodo, benceno. Para el caso de los prefijos sería simplemente orto, bromo, yodo, benceno. En caso de carbonos alternos, número, el bromo sigue manteniendo el primer lugar, el yodo va después, el bromo estaría en el 1, al estar alternos al yodo le corresponde el número 3, y este compuesto se llamaría 1 bromo, 3 yodo, benceno. Usando los prefijos entonces tendríamos meta, porque hay un carbono alterno, meta, bromo, yodo, benceno. Y por último, cuando están opuestos, tengo al bromo y al yodo en posiciones opuestas, al bromo le corresponde el 1, al yodo le corresponde el 4, por lo tanto se llama 1 bromo, 4 yodo, benceno. Y si usamos los prefijos, entonces tenemos que opuestos, uso el prefijo para, bromo, yodo, benceno. Recuerde que igual se mantiene el orden alfabético. Eso sería entonces todo por la nomenclatura de los compuestos